Bienvenidos al canal Pasión Silenciosa. La historia de hoy te va a estremecer, te lo prometo. Asegúrate de estar suscrito a nuestra comunidad para no perderte ningún contenido. Ayúdanos a llegar a los primeros 1000 suscriptores. ¿Listo? Me llamo Valeria, y esta es mi historia, una que lleva el calor de San Miguel de Allende y los secretos que guardo en el corazón. Vivo en San Miguel de Allende, una ciudad encantadora en el centro de México, con calles empedradas, casas pintadas de colores vivos y el aroma de flores que flota en el aire. Está a 3 horas en coche de la Ciudad de México, lo suficientemente lejos para sentirse como un mundo aparte. Mi madre, Carmen, me abandonó cuando tenía 5 años. Nunca sentí su amor. Quedó embarazada en un momento inoportuno, siendo joven, con sueños de viajar, de bailar bajo las luces de una vida libre. Yo fui un error que la ató, y aunque me crió, lo hizo con frialdad, como si yo fuera una carga. Creo que temía el juicio de esta ciudad, donde las apariencias son sagradas. Nunca lo admitió, pero lo veía en sus ojos distantes, en sus manos que apenas me tocaban. Siempre he sido buena para leer a las personas, para captar lo que no dicen. Mi padre, Antonio, siempre lo notaba y decía que tenía un don para entender el alma humana. Carmen no era cariñosa. Recuerdo sus manos bruscas al alimentarme de niña, como si estuviera cumpliendo una obligación. A veces, me dejaba llorando de hambre, regañándome para que me callara. Otras veces, ponía platos llenos de comida que no podía terminar y me obligaba a quedarme en la mesa hasta que el cielo se oscurecía. Todo cambió cuando ella se fue. Se fugó con un comerciante que pasaba por la ciudad, sin despedirse de mí ni de mi padre. Era su sueño, escapar de la vida que la atrapaba. Antonio se enteró al volver del trabajo, con el corazón roto. Nunca sospechó que ella tenía un amante. Fue humillante, llamó a la policía para reportar su desaparición, solo para que el pueblo murmurara y lo señalara. Los chismes en San Miguel corren como el viento. Al principio, mi padre bebía mucho para olvidar. Carmen era hermosa, con una belleza que deslumbraba, y él creía que con el tiempo ella aprendería a quererme. Pero, siguiendo los consejos de mi abuela Rosa, una mujer sabia que vendía tamales en el mercado, se fortaleció. Se volvió más serio, dedicándose a mí con todo su ser. Juró que nunca me abandonaría. Crecimos en una casa de adobe con un patio lleno de bugambillas rosadas y naranjas, donde el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Soy muy parecida a mi madre, el mismo cabello negro y ondulado que cae hasta mi cintura, los mismos ojos almendrados que parecen guardar secretos, la misma figura curvilínea que atrae miradas en la plaza. A veces, me miro en el espejo y siento su sombra en mí, lo que me inquieta. Pero mi padre siempre me consintió, como si quisiera borrar cualquier rastro de su ausencia. De niña, dormía a su lado para sentirme segura. A veces, en la noche, lo escuchaba sollozar, aunque intentaba ocultarlo. En esos momentos, me abrazaba con fuerza, como si temiera perderme. Cuando crecí, nos mudamos a una casa más pequeña, solo nosotros dos. Mi adolescencia estuvo marcada por un resentimiento hacia mi madre, pero con los años ese sentimiento se desvaneció. Ahora no siento nada por ella, como si nunca hubiera existido. Cuando terminé la preparatoria, no quise explorar el mundo como otros. Me quedé en San Miguel, trabajando en una tiendita de artesanías cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel. La dueña, doña Beatriz, es una mujer excéntrica, siempre con collares de cuentas turquesa y faldas largas que rozan el suelo. Su esposo, don Raúl, un señor mayor, pasa los días tallando figuras de madera en el taller. Llevo 2 años ahí, y sé manejar el carácter de doña Beatriz. Si no fuera la tiendita, habría trabajado en el mercado local, donde terminan todos mis amigos después de la escuela. El trabajo es ligero, así que lo combinaba con las tareas de la casa, barrer el patio, lavar los trastes, colgar la ropa bajo el sol.
Hoy me puse un vestido de algodón blanco con bordados de flores rojas que caen hasta mis rodillas, ajustado en la cintura para resaltar mi figura. Las sandalias de cuero trenzado dejan ver mis uñas pintadas de coral, y un collar de cuentas turquesa brilla en mi cuello, un regalo de doña Beatriz. Mi cabello suelto cae en ondas, rozando mis hombros desnudos. Me gusta cómo el vestido se mueve con la brisa, cómo abraza mi piel, haciéndome sentir libre y un poco coqueta. A veces, juego con el borde del vestido, subiéndolo apenas, dejando que el sol acaricie mis muslos. Es un gesto inocente, pero me hace sentir viva. Mi padre siempre trabajó duro, en construcciones de hoteles boutique o casas para extranjeros que se enamoran de San Miguel. Eso lo mantenía equilibrado, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Las obras duraban meses, y cuando una terminaba, otra comenzaba. Gana bien y le encanta gastarlo en mí, comprándome vestidos, pulseras o dulces de la plaza. Me trata como si fuera su compañera, y sí, admito que soy una chica consentida. San Miguel es su hogar, todos lo conocen. Cada paso que da en las calles es un saludo, buenos días, don Antonio. Nunca consideramos mudarnos. Sus raíces son tan profundas que dejar este lugar lo enfermaría. Aunque los chismes sobre nuestra historia a veces me pesan, aquí somos felices. Si nadie mencionara a mi madre, nuestra vida sería perfecta. Con el tiempo, me volví celosa con mi padre. Era como si hubiera tomado el lugar de mi madre. Al crecer, noté que Antonio seguía siendo atractivo, alto, con manos fuertes de trabajar en la construcción, serio, humilde, de pocas palabras. Su encanto natural me recordaba lo que buscaba en un hombre. Cuando intentaba salir con alguien, yo lo evitaba. Le decía que no quería conocer a nadie y lo manipulaba para que pasara más tiempo conmigo. Incluso amenacé con irme si traía a otra mujer a casa. Sé que era un comportamiento tóxico, pero su atención era mi tesoro. No tenía hermanos, y no quería compartirlo con nadie. Me acostumbré a su cariño incondicional. Curiosamente, él también se ponía celoso cuando mencionaba a alguien que me gustaba. Se volvía más serio, con un brillo nervioso en los ojos, pero yo sabía cómo calmarlo. Nunca tuve novios. A veces, pensamientos íntimos cruzaban mi mente, algunos intensos, como un calor que subía por mi cuerpo. Me incomodaban, pero también me intrigaban, revelando deseos que apenas entendía. Me permitía explorarlos en secreto, imaginando roces, miradas, susurros. Nuestra relación siempre fue cercana, sin tabúes. No éramos religiosos, así que no nos limitábamos por ideas de lo prohibido. Mi padre se cambiaba frente a mí sin pudor, como si no importara. Yo también era abierta. Hablábamos de todo, sueños, miedos, tonterías. Me permitía pensar libremente, entenderme más. Soy una chica sencilla, feliz con las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el sonido de las campanas de la parroquia, el roce de mi vestido contra mi piel. A veces, me ponía un cinturón de cuero para marcar más mi cintura, o dejaba que un mechón de cabello cayera sobre mi rostro, sabiendo que atraía miradas. Mi mejor amiga, Lucía, es la única con quien comparto casi todo. Ella creció en una familia estricta, con 3 hermanos, todos aparentando ser perfectos. Iban a misa cada domingo, pero Lucía me contaba sus secretos. Una vez confesó que sus hermanos veían películas subidas de tono cuando sus padres no estaban, escondiendo las cintas en el cuarto de su padre. Reíamos juntas, porque yo también le contaba cosas. Como el día que salí del baño envuelta en una sábana blanca, con el cabello húmedo pegado a mi espalda. Mi padre estaba en la sala, bebiendo una cerveza y viendo un partido de fútbol. Sabía que era su tercera cerveza, porque ya estaba relajado, riendo solo. Me acerqué, sosteniendo la sábana con una mano, y bromeé, «Oye, papá, ¿crees que me veo guapa así?» Abrí la sábana un segundo, dejando que la brisa tocara mi piel. Él se quedó mudo, con los ojos brillando,
recorriendo mi silueta. Reí, me cubrí y corrí a mi cuarto. Fue divertido. Él fingió regañarme, diciendo que parara con esas bromas, pero sabía que no hablaba en serio. Siempre jugábamos así, rozando el límite sin cruzarlo. Lucía se escandalizaba, pero le encantaba escucharme. Éramos amigas desde niñas, y con ella podía ser yo misma. Pero había cosas que no le conté. Como aquel sábado después del almuerzo. Había limpiado la casa, y todo olía a limón y madera pulida. Preparé mole poblano, el favorito de mi padre, y él estaba radiante, con una sonrisa que calentaba la sala. Nos sentamos en el sofá, con una manta ligera sobre mis piernas. Llevaba un vestido azul claro, con encaje en el escote, que se ajustaba a mi cuerpo como una caricia. Mis sandalias estaban en el suelo, y mis pies descalzos jugaban con la manta. Me recosté en su regazo, dejando que mi cabello se deslizara por su brazo. Él acariciaba mi cabeza, y yo me sentía plena, como si el mundo entero estuviera en ese momento. Pensé en lo que mi abuela Rosa decía: un hijo es para cuidarte cuando envejezcas. Yo era esa hija. Aunque mi madre no me quiso, para mi padre fui un regalo. Mientras estaba ahí, mis pensamientos se volvieron intensos. Me moví un poco, dejando que mi vestido subiera, mostrando la curva de mis muslos. Suspiré bajito, casi inaudible, mientras veía una película de acción en la tele, de esas que no importan. Mis dedos jugaban con el borde del vestido, rozando mi piel. Sentí un cosquilleo en el estómago, una calidez que subía y bajaba. Mis movimientos eran lentos, como si danzara sin moverme. Noté que mi padre inclinó la cabeza, mirando el espacio entre mi vestido y la manta. Sus ojos eran curiosos, atrapados. Me ajusté, acercándome más, dejando que mi cabello rozara su brazo. Pensé: mira, papá, lo que creaste. Mira lo que soy. El aire se volvió denso. Sentí su respiración cambiar, más lenta, como si luchara contra algo. Mis dedos acariciaban su rodilla, y la manta se deslizó, dejando mi piel al descubierto. Me moví otra vez, apoyando mi mejilla contra su regazo, sintiendo la tela suave de su ropa. Mi corazón latía rápido, y una corriente cálida recorría mi cuerpo. Quería más, pero sabía que debía contenerme. Era un juego, un baile sin fin. Me reí, fingiendo ver algo en mi celular, y hablé de Lucía para romper el silencio. Pero mi voz temblaba, y mis labios estaban tan cerca de él que sentía su calor. De pronto, me giré, quedando boca abajo en el sofá. Mi vestido se alzó un poco más, y la manta cayó al suelo. Sentí su mano en mi espalda, firme pero cuidadosa, como si temiera romper algo frágil. Mis dedos jugaron con el borde de su ropa, rozando apenas, como si fuera un accidente. Cada movimiento era calculado, pero inocente. Quería su atención, su mirada, su calor. Canté una canción inventada, moviendo las caderas al ritmo: baila, baila, sumérgete. Reí, y él soltó una carcajada profunda, cremosa. Sus manos buscaron mi cintura, como si necesitara sostener algo. El cosquilleo en mi cuerpo creció, y mi respiración se volvió pesada. El momento se intensificó. Su mano se deslizó más abajo, rozando el borde de mi vestido, apenas tocando la piel de mi muslo. No dijo nada, pero su toque era eléctrico. Me estremecí, y mis labios se entreabrieron. Sentí una urgencia, una necesidad de acercarme más. Mis dedos encontraron su mano, guiándola apenas, como si fuera un juego. El calor entre nosotros era insoportable, pero no cruzamos la línea. Era un deseo contenido, un fuego que ardía sin consumir. Me levanté, fingiendo estirarme, y lo miré a los ojos. Él estaba perdido, con la respiración entrecortada. Valeria, murmuró, pero su voz era débil, casi suplicante. Me reí,
rompiendo la tensión, y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, con el corazón acelerado. Mi vestido estaba arrugado, mi cabello desordenado. Me miré en el espejo, con las mejillas encendidas y los ojos brillando. ¿Qué había pasado? No lo sabía, pero quería más. Esa noche, cenamos como siempre, pero sus ojos evitaban los míos. Desde entonces, cada noche nos sentábamos juntos en el sofá, más cerca de lo normal. No hablábamos de ello, pero el aire estaba cargado. Nos acercábamos, nos rozábamos, y dejábamos que ocurriera. Días después, algo cambió. Era un domingo, y el mercado estaba lleno de vida. Ayudé a doña Beatriz en la tiendita, organizando collares y rebozos. Llevaba una falda larga de lino, color crema, con una blusa ajustada de encaje que dejaba ver un poco de mi clavícula. Mis sandalias trenzadas hacían un leve sonido al caminar, y un brazalete de plata tintineaba en mi muñeca. Mientras atendía a los clientes, noté a un hombre joven, Esteban, que compraba una pulsera. Me miró más de lo necesario, y yo le devolví una sonrisa tímida, jugando con mi cabello. Cuando se lo conté a mi padre esa noche, su rostro se tensó. «Ten cuidado, Valeria», dijo, con un tono que escondía algo más. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que me hacía querer provocarlo. Esa noche, me puse un camisón ligero, casi transparente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Me senté a su lado en el sofá, con una manta que apenas cubría mis piernas. Hablamos de tonterías, pero mis movimientos eran lentos, deliberados. Dejé que el camisón se deslizara un poco, mostrando el contorno de mi hombro. Sus ojos seguían cada movimiento, y yo fingía no notarlo. Me acerqué más, rozando su brazo con mis dedos, sintiendo la calidez de su piel. Era un juego peligroso, pero me encantaba. Quería saber hasta dónde podía llegar, cuánto podía encender sin quemarme. Otro día, mientras paseábamos por la plaza, vi a Lucía con sus hermanos. Me contó más historias de sus travesuras, y yo le confesé cómo había provocado a mi padre la noche anterior, dejándole ver más de lo que debía. Ella rió, escandalizada, pero me pidió detalles. Le conté cómo me sentía poderosa, cómo cada mirada de mi padre me hacía sentir deseada, aunque sabía que era un terreno resbaladizo. Lucía me advirtió que tuviera cuidado, pero también admitió que ella había jugado con el límite en su propia casa, coqueteando con uno de sus hermanos solo para ver su reacción. Los días pasaron, y la tensión en casa creció. Una tarde, después de una lluvia ligera, el aire olía a tierra mojada. Preparé pozole, y mi padre llegó cansado pero feliz. Me puse un vestido corto, de color lavanda, con un cinturón que marcaba mi cintura. Mis sandalias dejaban ver mis tobillos, y un anillo de plata brillaba en mi dedo. Me senté en el sofá, con las piernas cruzadas, dejando que el vestido subiera un poco. Él se sentó a mi lado, y pronto mi cabeza estaba en su regazo. Sus dedos acariciaban mi cabello, y yo suspiré, dejando que mi cuerpo se relajara. La televisión estaba encendida, pero no importaba. Mis pensamientos eran un torbellino. Me moví, dejando que mi vestido revelara más piel. Sentí su respiración cambiar, y mis dedos jugaron con la tela de su camisa. El calor entre nosotros era palpable. Me giré, quedando boca abajo, y mi vestido se alzó, mostrando la curva de mis muslos. Su mano descansó en mi espalda, y yo contuve la respiración. Quería más, pero sabía que debía parar. Canté una canción suave, inventada, moviendo las caderas al ritmo, fluye, fluye, déjate llevar. Él rió, pero su risa era tensa. Sus dedos rozaron mi cintura, y yo me estremecí. Era un baile, un juego de miradas y roces, siempre al borde, pero nunca cruzando. Entonces, todo cambió. Su mano se deslizó más abajo, rozando el borde de mi vestido.
No dijo nada, pero su toque era como un relámpago. Mis labios se entreabrieron, y mi corazón latía con fuerza. Guié su mano, apenas, como si fuera un accidente. El calor era insoportable, pero nos contuvimos. Me levanté, fingiendo un bostezo, y lo miré a los ojos. Valeria, basta, susurró, pero sus ojos decían otra cosa. Reí, rompiendo el momento, y corrí a mi cuarto. Me miré en el espejo, con el rostro encendido y el cuerpo temblando. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabía, pero no podía parar. Desde entonces, cada noche era igual. Nos sentábamos juntos, más cerca, dejando que el silencio hablara. Pero una mañana, algo me inquietó. Mientras mi padre dormía, vi una carta en su escritorio, cerrada con un candado. ¿Qué escondía? ¿Era sobre mi madre? ¿O algo más? Esa noche, cuando me acerqué a él en el sofá, su mirada era diferente, como si guardara un secreto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba esa carta? ¿Y por qué sentía que nuestro juego estaba a punto de cambiar para siempre? Esta historia te removió, ¿verdad? Comparte en los comentarios qué sentiste. Ayuda a que esta historia llegue a más personas y al canal a crecer. Y ahora, en tu pantalla, ya aparece otro vídeo que te va a estremecer aún más. Pero espera. ¿Qué oculta esa carta? ¿Y por qué mi padre me miró así hoy? Te veo en el próximo episodio.